Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con estos circuitos CRL y RC. En este caso vamos a agregar una fuente dependiente para seguir haciendo sus análisis y revisar cómo se trabaja este tipo de circuitos. Hay que aplicar todas las técnicas que hemos visto: mallas, nodos, transformación, eh, pues Thevenin, Norton, todo. Ya aquí este tipo de circuitos nos demandan saber pues de todas las técnicas que hemos usado anteriormente. En este circuito lo que nos están pidiendo es que calculemos el voltaje del capacitor para todo tiempo. Entonces, bueno, aquí está mi capacitor y primero lo que debo anotar yo es que el interruptor se encuentra cerrado. En el tiempo igual a cero se abre, pero antes de que yo lo vaya a accionar está cerrado. Si está cerrado, quiere decir que el capacitor quedó conectado directamente a la fuente de 80 volts y por lo tanto el capacitor ya está cargado, ¿sí? Entonces el circuito inicial en un tiempo menor que cero es este. Aquí estaría esta línea roja que coloqué, es el interruptor, estaría cerrado y el circuito está conectado de esta manera. El capacitor, como mencioné, está conectado a la fuente de voltaje y entonces debe tener un voltaje ya interno, ya se cargó, y hasta que yo abra el interruptor va a comenzar a hacer su descarga o su carga dependiendo si hubiera otra fuente por acá conectada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a revisar cómo es el comportamiento del capacitor, qué es lo que sucede con él. Pues vamos a pasar a la siguiente. Bien, como mencioné al principio, como el capacitor está conectado a la fuente, pues recordemos que el capacitor se carga a un nivel de voltaje, no sabemos cuál es, pero se carga a un nivel de voltaje. Y ya que se cargó el capacitor, lo que hace es comportarse como un circuito abierto. Entonces el capacitor técnicamente aquí ya no va a permitir el paso de la corriente porque sus placas están llenas, ya no fluyen las cargas y entonces básicamente es un circuito abierto. Por eso si ustedes se fijan, aquí dejé unos puntitas, pero si ustedes se fijan, aquí estaría conectado el capacitor. No lo tomo en cuenta porque ya es un circuito abierto y por aquí no fluye corriente. Lo que me queda es este circuito. Técnicamente antes de abrir el interruptor, lo que me queda es este circuito. Capacitor abierto porque está lleno, y lo que me resta a mí a continuación es saber a qué voltaje se cargó el capacitor, porque todavía no lo sé. Algo importante, me van a decir, se cargó el voltaje de la fuente. No, eso es erróneo, no es cierto. ¿Por qué? Porque esta resistencia y lo demás que tenemos aquí de este lado, al lado derecho, va a provocar que el voltaje de la fuente se divide entre los elementos y entonces va a pasar de que el voltaje del capacitor no es idéntico al voltaje de la fuente. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Después tenemos que hacer el análisis para saber con cuánto voltaje se carga. Entonces, bien, vamos a pasar a la siguiente. Lo que estoy haciendo en este circuito de aquí abajo es hacer una transformación de fuentes. ¿Por qué? Si ustedes notan aquí, la corriente que tenemos, la de 30 ohms y la de 50, esta corriente I, es la misma para las dos resistencias porque están en serie. Como están en serie, puedo sumar estas dos en una sola que sea de 80 ohms. Ahorita, bueno, la voy a dejar así expresada, pero les comento de una vez para que tomen en cuenta que la voy a dejar como una sola de 80. Total, están en serie y su corriente es la misma, ¿sí? Y al momento de hacer esta transformación yo de fuentes, esta fuente de voltaje la transformé con esta fuente de cosa resistencia, perdón, estos dos, al momento de transformarlos, lo que me queda es una fuente de corriente de 2 amperes en paralelo con la resistencia de 40. Aquí está conectado el capacitor. Claro, sigue siendo un circuito abierto, de hecho dejé también las terminales aquí que se puede apreciar que aquí seguiría conectado, pero se comporta como circuito abierto. Hacer la transformación de la fuente no me afecta nada porque el capacitor sigue en la posición que nosotros la dejamos desde el principio, entonces no hay ningún problema de haber hecho este cambio. Lo que estoy ganando con esto es que aparece aquí todo un nodo. Si ustedes checan todo esto, es un nodo ya. ¿Y de qué me sirve? De que puedo aplicar la técnica de nodos a esto y de esa manera calcular el voltaje que tenemos en este nodo. Si yo calculo el voltaje de este nodo, sí, claro, aquí abajo es mi referencia a tierra, voy a poder saber el voltaje de quién, del capacitor. Básicamente voy a poder saber cuánto voltaje tiene el capacitor porque está conectado a este nodo. Por eso me sirvió hacer la transformación de fuentes. Pude haber trabajado sin transformación, no hay ningún problema, pero si quieren usar mallas aquí,
en este circuito, consideren que tienen una fuente de corriente entre dos mallas. Tiene que hacerse una super malla, ¿sí? Entonces, bueno, tiene varias formas de solucionarse el circuito. Yo tomé nodos porque me di cuenta que es la manera más rápida. Entonces, bueno, por eso lo hago de esta manera, pero si alguien quiere practicar, puede hacerlo por medio de mallas, pero aplicando super mallas, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ya hice mi transformación, aquí tengo mis resistencias. Estas dos las puedo reemplazar por una sola de 80, total están en serie y la corriente ahí es la misma. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy diciendo que en este nodo, que hace rato mencioné, este nodo que estoy aquí marcando, voy a decir que ahí tengo el voltaje Vx. Ahí está mi voltaje Vx. Y el nodo de abajo, este sería mi nodo de referencia o mi nodo de tierra. Ese me quedaría de esa manera. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es analizar cuáles son las corrientes que entran al nodo Vx. Entonces, vamos a ver, según ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí tengo mi ecuación del nodo. ¿Quién entra? 2 amperes. ¿Quién más está entrando? 0.5 I. ¿Quién está saliendo? Yo aquí indiqué que tengo una corriente I1, se la puse o se la asigné a la resistencia de 40. Aquí está I1. Esta sería para mí I1. Entonces es esa corriente. Sale del nodo, debe de una descarga a tierra, entonces aquí está I1. Y la otra corriente I sale del nodo también, que es esta. Entonces ya me queda, dos entran, que sería la de 2 amperes, y la de 0.5 I, y salen dos, que sería la I1, que es la corriente de la resistencia de 40, y la corriente I, que será la corriente que está en la resistencia de 80, digo, perdón, de 30 y 50, que serían 80. Entonces, listo. Lo que voy a hacer es aplicar, como ya saben, ley de Ohm, para reemplazar en mi ecuación la corriente I1 y la corriente I. Entonces, bueno, no hay ningún problema aquí. En el caso de la I1, por ley de Ohm, sería el voltaje Vx entre 40 ohms, que es esto. I1 es igual a Vx entre 40. Hago este nodo y pues me queda este valor. Para la corriente I, lo que estoy haciendo es básicamente Vx entre los 80 ohms que están aquí conectados. Como les mencioné, 30 y 50 me va a dar un 80. Están en serie, tienen la misma corriente I, entonces aquí están expresados como una sola resistencia de 80. Pero la corriente sería Vx entre 80 ohms, ¿sí? Y listo. Lo que voy a hacer a continuación es reemplazar I1 e I en la ecuación del nodo. Entonces, aquí está I, que vale Vx entre 80, aquí la puse, 0.5 por Vx entre 80, igual a Vx entre 40, que sería I1, más I, que sería Vx entre 80. Ahí está. Esta sería mi ecuación del nodo. Lo que sigue ahora es pues hacerle algo para reducirla, que no me quede en forma de fracciones y que me quede más rápido. A esta ecuación lo que yo le hice fue multiplicar toda la ecuación por 80. Toda la ecuación se multiplicó por 80. Al hacer esa multiplicación, cancelo este 80 y este sería 2 y me queda esta ecuación. Claro, aquí sería 2 por 80, me va a dar 160. Entonces ya me queda esa ecuación un poquito más fácil de trabajar, ya que no tengo ninguna fracción. Por eso es la multiplicación por 80. Y ya que tengo esto, pues se fijan ustedes, la única variable que me aparece en la ecuación es el voltaje Vx, que es el que estoy buscando. Noten también que el voltaje Vx es equivalente al voltaje del capacitor, porque el capacitor estaría conectado en este punto, en esta terminal, a tierra. Entonces su voltaje tendría que ser también en el nodo Vx. Entonces bueno, comienzo a trabajar, despejo, el Vx, el 0.5 Vx lo paso a otro lado como signo negativo, sería 2Vx más Vx, 3x, 3Vx, menos 0.5 Vx. Entonces va a ser 160 igual a 3Vx menos 0.5 Vx, igual a 160 menos 2.5. Hacemos despeje y nos queda que Vx es igual a 64 volts. ¿Sí? El voltaje de ese nodo, del que tenemos indicado aquí arriba, es 160 volts. Que, como mencioné, ese voltaje tendría que ser el voltaje del capacitor. De hecho, aquí lo puse, voltaje del capacitor en tiempo igual a 0. O antes, o en T menor que 0. ¿Sí? Técnicamente, como les mencioné, aquí me quedaría conectado a mi capacitor. Entonces su voltaje es Vx, ¿sí?
solamente que no lo pusimos porque quedamos que es un circuito abierto, pero su voltaje, el voltaje entre sus terminales tiene que ser el voltaje Vx, que fueron 64 volts. Ahora, desde aquí vayan pensando en lo siguiente. Cuando el interruptor se abre, el capacitor ya no queda conectado a ninguna fuente. Si ya no queda conectado a ninguna fuente, lo que va a suceder es que el capacitor se va a comenzar a descargar, ¿sí? Ya vimos que se puede descargar otro valor. Si es que existe otra fuente, se puede cargar o descargar otro valor. Pero en este caso, cuando el interruptor se abra, no hay nada más en este lado que vaya a cargar el capacitor. Lo que le va a pasar al capacitor es que se va a descargar, lo cual me dice que su voltaje en el infinito, o hablando de términos de lo que sería ya en estado permanente después de abrir el interruptor, sería igual a cero, porque al final de cuentas se va a comenzar a descargar poco a poco el capacitor, como dijimos. Lo que estamos viendo aquí es que el capacitor está empezando con un voltaje de 64 por aquí arriba, y cuando yo abra el interruptor va a comenzar a caer poco a poco hasta llegar a cero, ¿sí? Ahí me quedó, o lo puse como si fuera una recta. No es una recta, recordemos que esto es una exponencial. Déjenme borro eso, me quedó un poquito medio, bueno, algo así, pero es una exponencial, ¿sí? Que es básicamente esta exponencial la que controla, que está aquí subrayando abajo, la que controla esta caída, ¿sí? Entonces va a llegar hasta 0 volts. Técnicamente el capacitor va a llegar a 0 volts, que sería aquí, 0 volts. Este sería el voltaje del capacitor, este eje, y el del tiempo, mi eje de tiempo. Entonces le va a tomar un tiempo llegar a 0 volts al capacitor, ya que abra el interruptor. Bien, entonces vamos a ver eso, porque al final de cuentas sigue el análisis en la otra parte. Entonces, bien, ya estoy en el tiempo mayor que 0. En el tiempo mayor que 0 lo que hice fue abrir el interruptor. De hecho, aquí se fijan, ya no lo dejé indicado, ya lo consideré abierto. Por lo tanto, ya no hay corriente que fluya de la fuente a lo que sería el circuito del lado derecho, porque al final de cuentas, como no tiene los dos caminos de ida y de regreso, pues no hay corriente. Entonces técnicamente esta resistencia de 40 y esta fuente de 80 las puedo omitir, y solamente me queda esta parte del circuito, que es equivalente a esta que tenemos aquí. Si no estuviera esta fuente de corriente, mi resistencia de Thevenin sería muy sencilla de calcular, sería únicamente 30 y 50, 80 y listo, ya acabé. Pero recordemos que las fuentes dependientes, a final de cuentas, modifican el valor de la resistencia que tenemos de Thevenin. Entonces no podemos decir, no, pues no hay ningún problema, la resistencia es 30 y 50, 80, ya estuvo. No, eso estaría mal. Tenemos que recurrir a Thevenin para calcular qué resistencia está conectada entre las terminales del capacitor. Si recuerdan Thevenin, lo que sigue a continuación es técnicamente quitar el capacitor y calcular entre estos dos puntos qué resistencia está conectada aquí. Aquí sí no me queda de otra más que utilizar una fuente de prueba. En este caso coloqué una fuente de prueba que es una fuente de 1 volt. Las fuentes de prueba son fuentes que pueden ser, como les mencioné antes, de corriente o de voltaje, ustedes deciden. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál me conviene? Va a depender si a donde la voy a conectar la fuente va a quedar conectada en paralelo o en serie. Si está en paralelo, el elemento que va a conectarse, o sea, se fijan, esta fuente de corriente va a estar en paralelo con la fuente que conecte, porque estaba en paralelo con el capacitor, pues me da la pista de que esto debe ser mejor una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque de esta manera, esta fuente de voltaje que está aquí va a hacer que el voltaje de la fuente sea idéntico a este voltaje, porque están en paralelo. Y entonces me va a facilitar lo que serían mis cálculos para esta otra corriente. Es mucho más rápido, y ahorita lo vamos a ver. Si pusiera una fuente de corriente se puede, pero va a requerir de mí que haga otros cálculos, entonces no me conviene por este lado. Si esta estuviera en serie, pues mucho mejor meter una fuente de corriente para que la corriente sea la misma toda en serie. Por eso hay que tener cuidado con esas condiciones. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Lo que estoy haciendo aquí básicamente es volver a aplicar nodos, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo tengo una corriente que está saliendo de la fuente de prueba, a la que yo estoy llamando I0, ¿sí? Esa corriente I0 está entrando a este nodo. Aquí estoy indicando. Entra a este nodo
Y esta corriente I0 básicamente es la corriente, perdón, que la fuente le entrega al circuito. La, el voltaje de la fuente lo pusimos como un volt porque recuerden que esto es pues arbitrario, nosotros podemos hacerlo como nosotros deseemos. Si quieren pueden poner una fuente de 10 volts, de 100 volts, de 8.5, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Pero nos recomiendan que para que nos metemos en problemas mejor pongamos un 1, un volt o un ampere. ¿Por qué? Porque si lo toca dividir, pues cualquier cantidad entre 1 va a ser la cantidad que tengamos o la multiplicación sería exactamente la misma cantidad. Entonces es mucho más fácil trabajar con unidades o con el 1, ¿sí? Entonces por eso nos recomiendan meter un volt o un ampere en las fuentes de prueba. Entonces, bueno, lo que voy a continuación hacer aquí es calcular la corriente que tengo de este lado, la corriente I, la necesito, para a partir de ahí calcular lo que es la resistencia de Thevenin. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo mi nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? La corriente I0 y la corriente de 0.5I. ¿Y quién está saliendo? La corriente I del nodo, ¿sí? Entonces aquí tengo ecuación del nodo. Está entrando I0 más 0.5I. ¿Y quién está saliendo? La corriente I, ¿sí? Yo lo que voy a hacer a continuación es despejar. I0 es igual a I menos 0.5. Hago la diferencia y me queda que I0 es igual a 0.5I. Ok, ya casi termino. Lo que sigue a continuación es utilizar mis leyes de Ohm para calcular el valor de la corriente I, porque lo puedo hacer. Y aquí está lo que les mencionaba. Si checamos nosotros el voltaje en estas terminales, vamos a poner otro color, el voltaje en estas terminales que estoy aquí marcando, arriba y abajo, ese voltaje es el voltaje de esta fuente. Es un voltaje de 1 volt, porque están en paralelo. Y como están en paralelo, la fuente de corriente de 0.5I y la fuente de 1 volt, como están en paralelo, pues el mismo voltaje va a estar en estas dos terminales, lo cual es 1 volt. Si yo quisiera calcular la corriente I, lo único que tengo que hacer es 1 volt entre las resistencias, que en este caso serían 30 y 50, 80 ohms. Haciendo esto, voy a reemplazar la corriente I en esta ecuación que obtuvimos del nodo, va a ser 0.5 por 1 entre 80 ohms, que es esta corriente, y me da que la corriente I0 es 0.00625 amperes, es esta corriente. Bien, esta corriente I0 es la corriente que la fuente le está entregando al circuito. La fuente de prueba está entregando esta corriente, ¿sí? Tiene 1 volt y cuando la conecté, la corriente que circuló a través del circuito es 0.00625 amperes. Esta es la corriente de la fuente, muy importante. A mí me dicen, ok, otra vez ley de Ohm. Para calcular tu resistencia de Thevenin, vas a hacer voltaje de la fuente de prueba entre la corriente que tenga la fuente de prueba. El voltaje de prueba lo tengo, este yo lo propuse, fue 1 volt. La corriente de la fuente de prueba lo acabo de calcular y fueron 0.625 amperes. Entonces lo reemplazo y hago la operación y me dice que la resistencia de Thevenin son igual a 160 ohms. Esto. Ya está. Quiere decir que el capacitor quedó conectado, estos tres elementos son equivalentes a una resistencia de 160. Si ustedes se fijan, muy diferente a los 80 que pensamos que teníamos. Realmente no son 80, son otro valor diferente. Tampoco son múltiplos, tampoco crean que sea, es que como se creció, estos que son múltiplos, son un 2. Coincidió que fue 80 por 2, pero pudo haber sido 75 o 300 o algo así. Entonces hay que hacer el cálculo, no crean que nada más es un multiplicar y ya se acabó. Hay que hacer todo el proceso. Entonces ya con esto yo puedo calcular tau, que corremos tau es la constante de tiempo que me permite saber lo que es el tiempo de carga y descarga. En este caso tau pues es la resistencia de Thevenin, como hemos mencionado, por el capacitor. Son 160 ohms por 3 faradios y esto me da igual a 480 segundos. Fíjense que tau es increíblemente alto porque a final de cuentas son varios minutos lo que va a estar el capacitor tardando en descargarse. Entonces va a tardar mucho, porque también tiene un capacitor de 3 faradios. Esto también es algo interesante porque si ustedes checan aquí, si los capacitores son de faradios, no micro, no mili, sino son de faradios,
provocan que tarde muchísimo más tiempo en descargarse. Eso, si recuerdan un poquito de física, tiene que ver precisamente con las áreas de las placas y cosas por el estilo para dar este valor, ¿sí? Y bueno, ya por último, la ecuación del capacitor, como mencionamos, el voltaje del capacitor en un estado permanente ya en el infinito es cero, solo tengo el voltaje inicial que fueron, aquí le puse 60, es 64, disculpen ahí, nada más hagan la corrección, aquí son 64, este son 4, 64 y se me fue y puse 60, este me fijé, pero aquí son 64 porque ese fue el voltaje inicial. A ver, regresar un poquito. Este fue el voltaje inicial del capacitor, 64 volts. Entonces aquí fue 64 E a la menos T entre 480, que es el valor de tau. Y listo, este sería ya mi resultado. Esta sería la ecuación que controla o que me indicaría cómo el capacitor se está cargando y descargando, que es lo que hace rato mencionaba. Básicamente tener esta gráfica donde el capacitor acá de este lado, aquí arriba, está a 64 volts, 64 volts, y cuando yo conecto la fuente de poder, desconecto, perdón, la fuente de poder con lo que es el interruptor, se va a comenzar a descargar poco a poco hasta llegar a 0 volts, que es lo que pasa naturalmente porque ya deja de tener ahí la carga almacenada. Esta sería entonces la respuesta de este circuito, ¿sí? Bueno, estamos muy próximos al examen tercer parcial. Recuerden que es el 16 de mayo, este sábado. Por ahí les puse en Blackboard lo que son las fechas de los exámenes, los horarios. En su caso no va a ser temprano a las 7 de la mañana, como ya sabrán. Va a ser, si no me recuerdo, a la 1. Pero ahí lo pueden checar en Blackboard. Ahí están los horarios tanto de tercer parcial como de final, como de extraordinario. Ahí está. Hasta ahorita todavía no estamos muy seguros, pero nos solicitaron que apartáramos aulas. Aparentemente el extraordinario sí parece que sí va a ser presencial, hasta ahorita lo que entiendo, o porque nos mandaron correo de apoyo a la docencia para ahí apartar aulas. Entonces bueno, eso lo checaremos en el transcurso de la semana, solo se los comento, no lo tomen todavía como ya un hecho, hay que revisarlo. Y bueno, en cualquier situación, ahí me pueden contactar por correo, ahí nos estamos viendo. Si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelos a tiempo porque el viernes es festivo, no vamos a estar otra vez en línea ese día. Y pues el sábado es el examen y pues ahora sí que ya no se puede hacer más. La próxima semana tal vez ponga algunos ejercicios de repaso de las cosas que hemos estado viendo, pero pues ya lo veré en esos días, a ver cómo nos organizamos, porque también tenemos que entregar cosas nosotros. Entonces, bueno, viene, ya saben, una parte bastante tensa del semestre con todas las cosas que hay que entregar y pues bueno, ahora todo hay que hacerlo en línea. Entonces, bueno, cualquier cosa ya saben, me pueden contactar en correo, por correo. Entonces, bueno, cuídense y nos vemos, que estén bien.